Hermanos, por necesidad, como ya mencioné, nos tocó estar en el púlpito y ahora por calendario, pues me toca la clase de estar en el púlpito, así es que aguántenme otro ratito, ¿verdad? Bien, estamos analizando un tema muy interesante, un tema que crea en nosotros grande esperanza, certeza, que nos gozamos, que sabemos que así es, pero también es un tema que causa conflictos a unos, que causa dudas, que provoca cuestionamientos y que pues trae situaciones un poco incómodas para algunos. Cuando eres hijo de Dios, si Dios lo dice, no hay más que decir. Entonces, sigamos meditando este tema. ¿Que cuál es, hermanos, el que se acuerda? La predestinación, ¿verdad? Estamos hablando de la predestinación. Y en el tema anterior y en el tema de hoy es las bases bíblicas en el Antiguo Testamento y la base bíblica en el Nuevo Testamento, para poder decir que existe, que es cierto la predestinación. Entonces, ojalá que sea el sentir de todos. Si lo dice la palabra, y si lo dijera una sola vez, basta y sobra para decir, así va a ser. Pero como viene muchas veces en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues no debe de caber duda ni cuestionarse lo que Dios dice y lo que Dios hace y lo que Dios hará. Entonces, este tema está basado particularmente en Romanos capítulo 9, versículos 20 al 23. Ahí está basado el tema de hoy y el versículo clave es Romanos 9:15. Versículo 15, capítulo 9 de Romanos. Si alguien lo quiere leer en voz alta, en buen volumen, Romanos capítulo 9, versículo 15. ¿Quién le dijo a Moisés? Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Y es claro, no hay confusión. Dice, ¿tendré qué? Misericordia del que yo tenga misericordia. No hay cuestionamiento que hacer. Y me compadeceré del que yo me compadeceré. Está muy claro. Su autoridad, su soberanía sobre la predestinación. Este pasaje nos dice que en la elección de Dios, el que tiene el derecho de ser misericordioso y el que tiene derecho de presentar justicia es Dios. Dios muestra su misericordia como el que quiere y con quien quiere, aun cuando los hombres no lo merecen. Dice la palabra de Dios, ¿cuántos son los que lo merecen? Ninguno. No hay ni aún uno. Como sabemos, la excepción gloriosa, nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Él tiene la capacidad de lo que exige el Padre. ¿Cuándo fue que Dios habló estas palabras del versículo clave con Moisés? Allá en Éxodo 33:19. Para mí es uno de los pasajes que pues me he analizado yo mismo y sé que he ofendido a Dios, sé que he pecado. Alguna vez he dicho que tengo conciencia de pecado desde los 4 años de edad. Pero como que se me hizo muy fuerte y algún libro dice el máximo pecado, cuando pues sabemos que para Dios todos los pecados son de la misma dimensión y son para Él lo peor, no puede ver el pecado. Y precisamente esto que le dijo a Moisés fue cuando Israel había estado adorando a un becerro de oro. Para mí es lo más fuerte, ¿verdad? Aunque vuelvo a decir, estamos igual que ellos y quién sabe qué hubiéramos hecho nosotros en aquel momento, ¿verdad? Pero a mí me suena muy fuerte siempre eso, que en lugar de Dios era un animal.
Y era un animal que era un trabajo hecho por el hombre, era un metal. Y aunque fuera el metal precioso, el oro, era un pecado. Pusieron a nuestro Dios en segundo lugar. Esto es idolatría. Estaba Israel en tal situación que Moisés iría ante Dios a interceder. Y también me llama mucho la atención, bastante. No creo que nadie aquí nos atreviéramos, y si lo hay, pues sería también algo extraordinario que lo dijera. Primero, ver al pueblo pecando. Tomar ese cuidado, esa preocupación, ese dolor, esa tristeza por alguien que peca. No sé si todavía lo estamos haciendo, que deberíamos de estarlo haciendo. Si hay alguien en la iglesia pecando, deberíamos de acercarnos, deberíamos de hablar y darle seguimiento, estar orando, intercediendo, pidiéndole a Dios, suplicándole por esa persona y que seamos un instrumento para con esa persona. Eso sentía Moisés y por eso iba a interrumpir ante la presencia de Dios para interceder por ese pueblo que estaba pecando. Dice por ahí en algún pasaje, dile a Dios, pídele a Dios por este pecador, y dice la palabra que también me llama mucho la atención, y quizá te puede perdonar, y quizá puede perdonar. Moisés iba a tratar de aplacarle, de calmar a Dios por lo que hizo su pueblo. Dios es el que tiene la última palabra y no Moisés. Moisés le dice a Dios, sé lo que hicieron y sé que es grave, es un gran pecado. Y su primera intercesión es, te ruego que los perdones, te ruego que los perdones. Y hasta ahí nosotros lo podemos practicar, lo podemos hacer. En oración, rogar por aquel que está pecando. Y luego, la siguiente petición es la que digo que no cualquiera jamás lo ha escuchado, más que en los personajes o este personaje de la Biblia. Dice, si no se puede esta petición, dice Moisés, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué está poniendo en medio de esta petición para que se haga esta petición? ¿Qué dirían allá afuera, qué se está jugando Moisés? Pregunto. Su propia salvación. Y qué bueno que lo que sigue y que se menciona en la palabra de Dios, porque si nos atreviéramos, tal vez diríamos, no sabes lo que estás diciendo. Pero sorprende que Moisés lo hace por amor al pueblo. Responde Jehová a esta petición de Moisés de salvar, de perdonar, y atraviesa su salvación con tal de que el Señor lo escuche. Responde Jehová, al que pecare contra mí, y le contesta con la misma palabra, a este raeré yo de mi libro. O sea, ¿qué le está diciendo a Moisés? De todos los actos nobles que hizo Moisés, es quizá el más noble, pero, Salmo 49:7 dice, pero el hombre no puede librar a su hermano. El hombre no puede librar a su hermano. No tenemos esa capacidad. Dice, el hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre podrá llevar la iniquidad del hijo. Y allá en Ezequiel 18:20, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Nos queda claro? Que el que tiene el control, la última palabra y la primera y por siempre en cuanto a la predestinación es el Señor. Había y sigue habiendo una ley escrita por nuestro mismo Dios que nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, ni le rendirás culto, dice en una versión. Esto lo dijo
lo dijo el que lo escribió, y este es Dios, y es un Dios celoso. Era tal la aberración ya con la figura de esta imagen de un animal. El pueblo no merecía el perdón de Dios. Merecían ser aniquilados ante la presencia de Dios, ante la presencia santa de nuestro Señor, porque cometieron un acto de idolatría, y no solamente de idolatría, sino licencioso. Fue un acto atrevido, fue un acto inmoral, y conocemos la historia de las cosas que se realizaron ahí, y que a veces todavía en algunas iglesias hacen o lo practican, algo indecoroso, inmoral, atrevido, que es la sexualidad en el templo, la sexualidad en aquel entonces ante ese animal. Pero sin embargo, Dios perdonó, quitó del libro a todos, no, tuvo misericordia, pero también como quiera hubo castigo, y castigo que también hubo ¿para quién? Para el mismo Moisés. Por otro lado está el faraón. Dios permite que aparezca en el mundo, en la historia, el faraón. Hombre malo, perverso, muy malo, que se levantó contra Dios, se opuso al mandato de Dios. Esto, aunque haya nacido donde hubiera nacido el faraón, donde hubiera vivido, en la época que hubiera vivido, ya estaba en el Señor, que era un hombre que se iba a oponer al Señor. Era un hombre que endureció su corazón. Faraón oyó la verdad. ¿La oyó de quién? Del mismo Moisés. Lo oyó y supo lo que Dios quería, la voluntad de Dios, y como quiera él endureció su corazón. Y cuando dice que Dios endureció su corazón, es que solamente iba a continuar lo que también ya sabía Dios, que era un hombre que iba a endurecer su corazón, y continuó siendo eso. Dios le hace que tenga un corazón endurecido y desobedece. Entonces, Dios, que decíamos, Él tiene misericordia de que quiere tener misericordia, pero también es justo y aplica la justicia, y aplicó la justicia en contra del faraón y todos sus servidores. ¿Debido a qué? A su maldad. ¿De qué manera Dios tiene misericordia? Pues de la manera que Él quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y a Él, que quiere endurecer, endurece su corazón. Lo que nosotros necesitamos es buscar su rostro para obtener misericordia. ¿Qué dice Isaías 55:7? Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, y Él tendrá misericordia y perdonará. Entonces, no está en mí buscar el por qué y para qué, sino lo que tengo que hacer es acercarme a Él, buscar su rostro, rogar, pedir, el querer y el hacer en cuanto a la obediencia, en cuanto a la alabanza, a la adoración. Y repito lo que dice Hechos 8:22, y quizá te perdone. Entonces, qué importante que tengamos esa comunión permanente. Menciono dos pasajes. Tito 3:5. Nos salvó no por méritos, nos salvó ¿por qué? Por su amor. Y Efesios 2:4-5. Lo que nosotros necesitamos es guardarnos diligentemente para no endurecer el corazón en contra de Dios. Proverbios 29:1. El que se endurece de repente será quebrantado y no habrá medicina. Entonces, el buscar el rostro de Dios debe ser, ¿cuándo? Ya, porque no sabemos en qué momento estaremos en esta condición. Aún así, aún sabiendo todo esto, hay hombres y mujeres que objetan la sabiduría de Dios, su soberanía, su derecho. Y podemos verlos en las iglesias, sí los podemos ver. Que ojalá que no seamos ninguno de nosotros. ¿Qué quieren estos hombres? Quieren autodeterminar su propio destino en la tierra
y aún asegurar su vida eterna a como ellos quieren y sienten. Yo no sé si has vivido esta experiencia. Yo la tuve en esta semana y la he tenido muchas veces. Que cada quien da su versión. Es una persona que conozco ya casi de 30 años y le digo, si no vas a la casa de Dios, hay un pasaje que está allá en Hebreos 10 que habla de que aquel que tiene por costumbre no ir a la casa de Dios, ya no hay una segunda oportunidad. Nada más tiene una expectativa de dolor, de tristeza por la eternidad. Y lo escucha y dice, bueno, pues yo sí, sigo ahí en mi casa cantando, ahí leo la Biblia y yo me siento bien. Bueno, le digo, le conozco, le aprecio, nos conocemos ya tantos años y usted no ha entendido. Pues sí, fui una vez a la iglesia y yo siento que ya con eso y leyendo la Biblia, pues estoy bien. Y sigue así. Y aún más, pues habrá los que dicen, pues yo de Dios, pues ya sabe, no me interesa nada. Pues ya, uno y otro, pues ya tienen ese camino, esa predestinación inclina o se señala a perdición y a muerte. Las preguntas para este tema de predestinación son: ¿cómo se atreve el hombre a cuestionar al Supremo que hizo el universo y todo lo que contiene? No tenemos derecho. ¿Qué es el hombre que piensa que puede acusar a Dios del universo de ser injusto, de ser falto de equidad? Esto es, en que no da lo que merecemos por nuestros méritos, simplemente Él toma su decisión. Y la pregunta es, ¿cuál mérito? ¿Qué se cree el hombre para acusar a Dios de ser inmoral y demostrar parcialidad y favoritismo? Para empezar, no hay uno solo que cumpla, entonces no hay más que decir. Aquí el hecho es, Dios es Dios, en consecuencia, Él puede hacer lo que quiera. ¿Qué nos toca a nosotros? Aceptar. No aceptar esto, no aceptar la predestinación, no aceptar que Dios tiene la autoridad, que Él al que quiere y al que no quiere, no aceptar esto muestra cuán finito es nuestro pensar, cuán necio es nuestra realidad, cuando el malvado y el depravado es el hombre, no es Dios. Bases bíblicas de la doctrina de la predestinación en el Antiguo Testamento. Estas bases bíblicas es para hablar del plan de Dios, que nos dice es eterno, y también nos habla que el plan de Dios es inmutable. Esos son los dos que vamos a ver con pasajes del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Salmo 33:11. Permanecerá para siempre, por todas y cada una de las generaciones, todos lo verán. ¿Qué nos habla este Salmo 33:1? Que lo que está diciendo es infinito, que siempre se va a decir y siempre se va a realizar desde la eternidad y por la eternidad. Y dice este pasaje que las generaciones lo verán cumplido esto. Isaías 46:9 al 10. Anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Esto nos habla de su eternidad. Es el que conoce el fin desde el principio. Todo está en su mente. No se fue dando, no fue naciendo, siempre estuvo en su mente. Está desde la eternidad y desde ahí lo tiene controlando, y Él es el que tiene la autoridad y todo se realizará. No es un Dios que anda de aquí para allá sin rumbo. No es un Dios que anda dando círculos sin sentido. Dios va en una línea recta y sin ningún freno a su voluntad. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. ¿Cómo me llama la atención? Y de veras me llama la atención que en lo particular cuando medito, cuando tengo comunión con Él, que desde la eternidad, donde yo todavía no existía, y dice que Él ya me amaba. Esto es sorprendente, es hermoso, es glorioso, que desde entonces viene su amor y sigue y seguirá. Es el plan eterno
de grande gozo para nosotros sus hijos, que Él nos ame. Ahora el tema del plan de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Y veamos pasajes del Antiguo Testamento de este tema. Isaías 14:24. Se hará como lo pensó, se confirmará como lo determinó. ¿Por qué, hermanos? Porque Él puede, porque Él es perfecto, porque Él es autoridad. Isaías 46:10 y 11. Mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiere. Yo hablé. Y con esto, hermanos, todo está dicho. Números 23:19. Dios no es hombre para mentir. Lo que dice es verdad. Y hay más pasajes, muchos más pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de su plan eterno, y entre ellos la predestinación, y que tiene el poder para hacerlo. Pasajes en el Antiguo Testamento fueron estos, y ahora en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dicen estos pasajes del Antiguo Testamento antes de entrar a los del Nuevo Testamento? Que Dios ha dispuesto todas las cosas desde la eternidad. ¿Y por qué puede? Por su omnisciencia, su sabiduría, su poder, por su autoridad. Ya sea que su plan sea para bien, o ya sea que su plan sea para mal, que su plan sea para bendición o su plan sea para maldición, se va a cumplir. Por eso cuando decimos, y que alguien dice, o cuando el pastor dice que la palabra de Dios no volverá, ¿cómo? Vacía. Habrá uno que dice, pues yo no lo voy a hacer, y ahí está, no, como no sucede nada, pues se quedó vacía. No, porque también eso dice, para aquel que no cumple, para aquel que no hace su voluntad, para aquel que no camina con los mandamientos, que no busca el querer y el hacer en Dios, sí se va a cumplir, no va a volver vacía la palabra, porque para él dice la palabra que habrá condenación, y entonces no volverá vacía, él estará en condenación, por disposición, por decreto, por ser dicho por nuestro Dios. Entonces, eso dice todos estos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, pasajes del Nuevo Testamento que soportan la doctrina de la predestinación. Y también los dos temas, el plan eterno de Dios y el plan de Dios es inmutable. Le pido a alguien que lea 2 de Timoteo 1:9. Claro, está ahí el tema de la predestinación. Dios llamó, Dios salvó sin obras, porque nadie lo merece. Fue su propósito, fue su gracia en Cristo, que Él nos escogió antes de los tiempos de los siglos. Es difícil entender. La única manera que yo, cuando era niño, que más o menos entendí, que hoy entiendo, aunque no tengo la capacidad de decir al 100%, me dijo un pastor, mira, tú no entiendes por qué Dios no nació, no entiendes de dónde viene desde antes de los tiempos y qué hay antes de los tiempos. Es como, búscame un techo en el cielo, así me dijo en ese entonces. Vas a ir y preguntó él, cuando te topes con el techo, ¿qué sigue? Pues sigue. Pero cuando hay un techo y si hubiera otro, ¿qué sigue? Y entonces me habló de eso, que es lo infinito del cielo. Pues así nuestro Dios, eso que tiene como infinito, que está antes de los tiempos y que todo lo que sucede y hace y que Él predestinó, ya estaba, no fue dándose, no de repente se le ocurrió, sino siempre fue. Cuánta historia, cuántos acontecimientos, cuántos sucesos, cuántas aventuras, experiencias, tan solo en cada uno de nosotros en un año, en nuestro calendario. Pero en el tiempo de Dios vamos a una mente eterna, vamos hacia la eternidad, donde no podemos nosotros medir, señalar, saber todo. Él sabe todo, por eso su plan es perfecto, porque lo sabe todo. El plan de Dios
es inmutable. Ahora, si me ayudan también, por favor, con dos pasajes, Hebreos 13:8 y Santiago 1:17. Está claro que el Señor en todo, su ser, su forma, que algún día nos permitirá conocerle, verle cara a cara, todo lo que hay en Él, sus pensamientos, sus planes, sus proyectos, su decir, siempre ha estado, está y estará. Dios es inmutable. ¿Y por qué es inmutable? No hay nada imperfecto que tenga que cambiar para que se haga perfecto. Nosotros cambiamos, nosotros no podemos tener esa inmutabilidad porque somos diferentes en cada día, en cada momento. No tenemos esa capacidad que Dios tiene. Santiago 1:17. Amén. Las dádivas y todo don perfecto están asegurados. No tenemos que tener nada de duda. Si nosotros nos hemos examinado, si sabemos y sentimos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos asegura que somos salvos, que tenemos eternidad, no tenemos que tener nada de duda porque toda dádiva y todo don perfecto está asegurado. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor. Porque el Padre de las luces, dice ahí, el Padre de la luz es una expresión antigua que significa que Él es el creador del sol, Él es el creador de la luna, es el creador de las estrellas. Génesis 1:14-19. Dios está, en comparación al sol, a la luna y a las estrellas, en una forma totalmente opuesta y diferente. Nosotros vemos el sol y sabemos que el sol se va a extinguir, que el sol se mueve. Algunos dicen, no, el sol no se mueve. El sol está dentro de una galaxia y la galaxia se está moviendo. El sol se mueve, cambia. La luna, lo mismo. Y las estrellas, algunas de ellas, muchas, las vemos y ya no existen, ya no están. Solamente viene viajando su luz. Entonces, esas maravillas que creó el Señor, grandes, extraordinarias, que nos emociona conocer algo de la infinidad, es cambiante. Pero Él es fijo, es inmutable, Él es siempre y no se necesita cambio. Dios, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios ya nos predestinó, hermanos, estaremos con Él. Y no cabe duda. Yo no sé quién pueda decir con certeza, con gozo, que la palabra conocemos, amén. Si el Señor dice que gobernaremos con Él, no cabe duda. Si dice que su palabra y sus hechos son eternos, no cabe duda. Entonces, hermanos, resumiendo, la predestinación es un hecho, es una realidad. Dios ya conoce los que son de la derecha, conoce los que son ya de la izquierda, pero nosotros que no conocemos, tenemos que buscar su rostro. Nosotros que no conocemos, tenemos que a otros, a orar, a comunicar, a decirles, a aconsejar, pero que sabemos al final la voluntad es de nuestro Dios. Amén. No sé si hay alguna pregunta de lo que se refiere a la predestinación. Bien, hermanos, pues es la lección de este día. Esperamos que haya sido de bendición y que tengamos una certeza de lo que es la predestinación que nos habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Oramos. Bendito Padre, Señor, gracias te damos porque revelas tus pensamientos, Señor, a nosotros que somos nada ante tu presencia, a nosotros que somos imperfectos, a nosotros, Señor, que hemos fallado, te hemos fallado, que hemos contristado al Espíritu Santo, que hemos desobedecido las leyes, que no hemos mostrado, Señor, una fidelidad, un trabajo más allá de nuestras fuerzas, que somos inútiles porque nada más hacemos lo que pides y no vamos más allá. Sin embargo, Señor, tu amor, tu misericordia, tu voluntad perfecta nos perdona y nos permite, Señor, estar predestinados,
estar inscritos en el libro de la vida, Señor. Gracias te damos por esta certeza, esta verdad, que tenemos fe, Señor, y aún así la fe también es un regalo tuyo, Señor. Gracias porque hemos meditado en ello, y ayúdanos a seguirlo meditando y viviendo en donde quiera que nos movamos, y que prediquemos ese Dios inmutable, ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.